Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, a quienes nos acompañan en estos diálogos desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, que divulga, que publica, divulga, difunde y conversa desde las obras de los profesores, las profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas, que publican. Nosotros editamos sus libros que son su presencia, la presencia de los profesores y las profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas en el mundo de la cultura, en el mundo de la academia. En el día de hoy nos acompaña, vamos a tener un diálogo con ella, está con nosotros la profesora Anastasia Bielausova del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas. Ella es profesora de literaturas europeas, conoce muy bien, habla, se expresa, escribe en italiano, en idioma español y en lengua rusa, que es su lengua materna. Es una profesora políglota. El tema de hoy es un nombre, es una figura cuyo bicentenario había nacido en 1821 en la ciudad de Moscú, se celebra en todo el mundo. Hace poco participé en un gran evento global de lecturas en distintas lenguas, en inglés, en francés, en italiano, en japonés, en chino, en español, de capítulos de la obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Celebramos 200 años de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué representan sus obras? Es un escritor actual, contemporáneo. Sus personajes, las imágenes artísticas de su obra, sus discusiones éticas, las de sus personajes, de docenas de personajes de sus novelas, tienen vigencia en el mundo de hoy. Leemos a Dostoyevsky hoy por leer una novela de detectives para saber por qué mató Raskolnikov a la anciana. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky se sigue imprimiendo para muestra
un botón. Este libro de hace unos 8 años, de los hermanos Karamazov, traducido en Buenos Aires. Las obras completas de Dostoyevsky durante 10 años, casi 22 tomos, fueron saliendo resultado de un trabajo minucioso, académico, en un enfoque de historia crítica del texto, de análisis del texto, una versión académica de las obras completas de Dostoyevsky que publicaron en la Unión Soviética y en Rusia. También Dostoyevsky es un autor, un protagonista de la literatura, con sus novelas estudiado en otras latitudes. 4 tomos, fíjense ustedes, 4 tomos, que se apoyan en buena medida en las investigaciones y en los descubrimientos de la edición académica publicada en Rusia de las obras completas de Dostoyevsky. Esta es una interpretación muy hábil, sistemática, del profesor Joseph Frank. Sus citas de pie de página están llenas de referencias a la edición académica de Dostoyevsky de sus obras completas en Moscú. Este es un excelente trabajo sobre la vida, los detalles de cada año, de cada día, sobre las obras, los manuscritos de Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el tema de nuestra conversación de hoy. Jugador, condenado a muerte, amnistiado en el momento en que iba a ser fusilado, desterrado a Siberia, el ícono intelectual de la Rusia pensante en finales de la década del 80 del siglo XIX, cuando lee su discurso a Pushkin, inaugurando la estatua de Pushkin. El gran conocedor de los intríngulis del alma humana, el descubridor de personajes periféricos, atormentados, condenados por una idea, el autor de novelas como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El idiota, Pobres gentes, y un extraordinario documento que sigue siendo muy actual, Los diarios de un escritor que publicaba sus diarios y vivía de publicar los diarios, completamente moderno. Sus obras además eran modernas porque escribía por entregas. Y hay un dato y una anécdota, y le doy la palabra, la bienvenida a la profesora Anastasia Bielaúsova, jugador empedernido y profundo ortodoxo. Algunos cuestionan su ortodoxia, si era del todo sincera, pero era un convencido de su creencia ortodoxa, que entrega las obras que estaba por escribir a un editor para pagar las deudas que tenía. Quedó así hipotecado Dostoyevsky en sus obras, las que vendrían a un editor que se hizo a una gran fortuna. El gran escritor, 200 años, conmemoramos hoy, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Profesora Anastasia, bienvenida a este programa. Muchas gracias, querido Rubén. Es un gran placer estar aquí con ustedes, compartir, celebrar conjuntamente a este gran escritor ruso, y no solamente ruso, este gran escritor universal. Y es especialmente rico para mí porque estoy conversando con un gran especialista en la cultura rusa, el gran embajador de la cultura rusa en Colombia. Muchas gracias, Rubén, otra vez por esta oportunidad, por esta invitación. Me parece muy cierto, muy ciertas todas las palabras, todo lo que acabas de presentar. Y quiero también decir que, aunque yo soy rusa, debo decir que en cierta medida empecé a acercarme a Dostoyevsky no desde Rusia, no desde mi país natal, sino mi interés más profundo en este autor surge precisamente acá en Colombia, en el contexto colombiano, ya siendo profesora de la Universidad Nacional de Colombia, con mis estudiantes, empecé a acercarme a Dostoyevsky. Entonces, me parece que es un ejemplo muy notable y muy cierto del fenómeno de la
literatura universal. ¿Sí? Es muy importante entender a Dostoyevsky desde Rusia, pero también Dostoyevsky es absolutamente vigente en todos los países del mundo en muchas épocas. Entonces, muy especial esta conversación, hablar de un escritor ruso en ocasión de sus 200 años desde Colombia, desde la Universidad Nacional, desde el Centro Editorial de la Universidad Nacional de Colombia. No sé en qué aspecto podríamos, desde qué aspecto podríamos arrancar, en qué punto profundizar. Profesora Anastasia, pues gracias por estar en este diálogo con nuestros amigos, nuestras amigas del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. La pregunta que yo le haría a su propuesta de encontrar un ángulo para mirar la heterogénea e inmensa obra de Dostoyevsky con sus docenas de personajes, con su lenguaje, con su polifonía, como decía, descubrió un gran filólogo, filósofo del lenguaje, Mikhail Bakhtin. Empiezo con una anécdota que muestra la recepción de la obra de Dostoyevsky en Colombia. Cuando se suicida el gran caricaturista colombiano Rendón, caricaturista en su momento, hasta el año 37, del diario El Tiempo, y muy popular por sus caricaturas políticas, uno de los que fuera luego presidente de Colombia, en las honras fúnebres a Rendón, va a hacer un panegírico, un discurso de despedida a Rendón, que era muy querido, muy amado por el humor agudo, ácido de sus caricaturas. Y en ese texto que lee ese que fuera después presidente de Colombia, en ese momento un periodista bohemio, como él se retrataba a sí mismo, y gran amigo de los periodistas, de los escritores, de los poetas de la Bogotá de la década del 30, Alberto Lleras Camargo, en su homenaje postrero a Rendón, habla de Rendón como de un personaje de Dostoyevsky. Eso me llamó mucho la atención, es decir, a través del código de los personajes de Dostoyevsky, Alberto Lleras Camargo retrata un aspecto imaginario o no de como él, Alberto Lleras Camargo, escritor bohemio, en ese momento muy joven, ve y comprende la vida de Rendón, el caricaturista Rendón. Desde esa perspectiva, desde esa anécdota muy colombiana de 1937-38, yo quiero preguntarle a usted si las obras de Dostoyevsky son obras que pertenecen a una suerte de canon con una mitología. Es decir, sus obras, su Crimen y Castigo, El Idiota, Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos, son parte de la erudición literaria. Es un escritor con una fama en el pasado, cuya vida pinta con una narración de leyenda, los episodios de su vida, jugador desterrado a Siberia, creyente ortodoxo, autor de una obra monumental, su vida consagrada a escribir. Si esos episodios un tanto folletinescos de su vida son los que le otorgan la recordación a Dostoyevsky. La pregunta, ¿Dostoyevsky es un escritor del pasado o Dostoyevsky es un escritor con vigencia? Y por eso estamos conmemorando 200 años de su natalicio. Gracias por esta pregunta y por esta anécdota muy pertinente, efectivamente. Yo creo que aquí tenemos que ver dos lados de la moneda, porque de un lado, los escritores que hacen parte del canon se transforman en cierta medida en etiquetas, ¿sí?
para que algo sea comúnmente conocido, debe hasta cierto punto reducirse, convertirse, ¿sí? Y eso está hablando con gran especialista de semiótica, el signo debe reducirse a algo más fácilmente comunicable. Entonces, claro, existen todas estas características de Dostoyevsky, gran conocedor del alma humana, creador de personajes marginales, personajes enfermizos, tal vez histéricos, gran maestro de la polifonía, etcétera, etcétera. Son etiquetas que son ciertas hasta cierto punto, pero también desviantes a veces. Y son útiles. Son útiles porque así una persona puede interesarse, ¿sí? Puede nacer esta primera curiosidad que invita a un lector a acercarse a un libro en una librería, en una biblioteca, cogerlo, abrirlo e empezarlo a leer efectivamente. Pero, ¿qué pasa después? ¿Sí? Como en este tomo que nos está mostrando Rubén. Pero, ¿qué pasa después? Cuando uno empieza a leer a Dostoyevsky, efectivamente, se da cuenta de que Dostoyevsky es mucho más de lo que se cree comúnmente, ¿sí? Y esto es cierto no solamente para los contextos, digamos, colombianos o universales, esto es totalmente cierto también para Rusia. Por ejemplo, en Rusia existe un mito, un gran mito sobre Dostoyevsky, un mito parcialmente o en gran parte negativo, que efectivamente habla de esta capacidad, de esta psicología enfermiza de los personajes de Dostoyevsky y también, digamos, atribuye a Dostoyevsky una calidad no tan alta en cuanto escritor, en cuanto maestro de la palabra. Sí, como es un autor que habla de las cosas psicológicas, pero en cuanto escritor no es interesante. Sí, este es un prejuicio que existe en relación con la obra de Dostoyevsky. Pero después, si alguien, si un lector especialista o no especialista, abre efectivamente los textos de Fyodor Mikhailovich, se da cuenta que estas ideas son absolutamente falsas. ¿Sí? Dostoyevsky, gran escritor, realmente es un gran maestro. Y en cuanto gran maestro, él logra enamorar, él logra capturar, él logra convertir y transformar a sus lectores. Entonces, yo creo que Dostoyevsky sigue siendo vigente y es muy interesante que Dostoyevsky logra escapar de todas las definiciones que se le intenta imponer. ¿Sí? Sus textos siguen causando sorpresa en los lectores y entonces, como son sorprendentes, siguen siendo vivos, ¿sí? No se transforman en un hecho cultural del pasado que leemos solo porque nos dijeron en algún momento que era importante. Sé que, vale, en parte todos nosotros leemos las cosas porque en algún momento alguien nos dijo que era importante, pero a veces ahí queda, ¿sí? Como uno abre y se obliga a leer y no nace esta relación genuina, ¿sí? Entre la experiencia individual del lector y la obra. Me parece que Dostoyevsky lo demuestra constantemente. Él sigue siendo absolutamente capaz de establecer su propio diálogo con el lector. Es interesante que a veces incluso este diálogo termina siendo, ¿cómo decirlo? Poco, no en todo en sintonía,
con las ideas mismas de Dostoyevsky. Es decir, es tan poderoso en su capacidad de escribir que incluso los lectores a veces leen sus obras no de la manera de la que Dostoyevsky mismo las pensó. Eso me parece increíble. Yo tuve estudiantes que, por ejemplo, tuve una conversación con un estudiante que me estaba hablando de la novela Los demonios o los endemoniados, como lo traducen, siendo no muy preciso al español. Y me he dado cuenta de que la interpretación que el estudiante hacía de esta obra era completamente diferente de la intención de Dostoyevsky. Sin embargo, ¿sí? Existía una gran experiencia de lectura, ¿sí? Detrás de esta interpretación. Estos son, sí, mis primeros comentarios a esta pregunta. Profesora Anastasia, efectivamente, los estereotipos juegan un papel para que se extienda el conocimiento, equivocado o no, de la obra de un escritor. Y Dostoyevsky fue muy pródigo, creando historias que se convirtieron después en episodios de su leyenda por los cuales se comunicaba su obra. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, que me viene a la mente escuchándola, quisiera recordar uno de esos estereotipos y cómo la riqueza de la narración de Dostoyevsky contraría esos estereotipos, aunque tiene algo de cierto, tienen algo de genuina afirmación o de genuino rasgo, los estereotipos sobre Dostoyevsky. Hay uno muy extendido y lo he leído en los últimos años. Dostoyevsky se lo leía a un escritor como Carlos Fuentes y se lo volví a leer a un comentarista de manera reciente. Dostoyevsky es un escritor triste. Encontré esas dos afirmaciones, con variaciones, ¿no? Triste o atormentado. Y estaba leyendo el segundo capítulo de Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov se le despierta, tiene ese profundo, brillante monólogo que es de Raskolnikov, no es de Dostoyevsky. Y él está preocupado por las manchas de sangre, por ocultar lo que se había traído de la habitación de la anciana que acaba de asesinar. Bueno, pero no me voy a detener en eso. Y Raskolnikov va a la comisaría, ¿verdad? A la comisaría porque le han llevado una carta y él debe aparecer allá para dar cuenta, para rendir cuentas. Y hay una escena que está llena de mucho humor, ¿verdad? Es una escena maravillosa cuando una mujer llega con un vestido muy lleno de franjas, inflado, la gracia con la cual Dostoyevsky cuenta cómo esa señora, una señora alemana que habla con acento el ruso, escribe eso Dostoyevsky con ingenio y con humor, cómo despliega ella su vestido y cómo se inunda como un perfume, dice Dostoyevsky, se inunda como un perfume, digo en castellano, el frufru, el sonido de ese vestido que se extiende y se extiende. Entonces es una escena muy cómica y al mismo tiempo muy como metafísica, ¿no? Esa falda se convierte en un objeto imaginario. Bueno, Dostoyevsky, quería decir, es un escritor también, no lo voy a reducir a eso, por supuesto, pero es un escritor que tiene chispa, humor muchas veces. Y claro, los estereotipos, como usted lo decía, profesora, también dejan una recordación y ayudan a memorizar, son como la punta del iceberg. La pregunta mía es, Dostoyevsky es autor de muchas novelas. A su juicio sobre las novelas, su opinión de especialista, como profesora de literaturas europeas, cuya lengua materna es el idioma ruso.
Dostoyevsky se caracterizaría, podríamos hablar de unos atributos de las obras de Dostoyevsky, una constante, unos leitmotivs en su lenguaje, en el universo de sus personajes. No sé, hablemos de una obra, o si usted lo considera pertinente, tal vez muy estereotipado, hablar de las características de la obra de Dostoyevsky. La pregunta, por supuesto, es bastante atrevida, porque no lo vamos a agotar ni la respuesta ni la pregunta en el programa nuestro. Gracias, Rubén. Quería añadir un comentario acerca de este aspecto cómico de Dostoyevsky. Todo este año, con los estudiantes, miembros del grupo estudiantil Yasna Polana, es un grupo estudiantil que existe desde hace más de 10 años en la Universidad Nacional, que se dedica al estudio y divulgación de la literatura rusa y literaturas eslavas. Con estos estudiantes estábamos leyendo a Dostoyevsky desconocido. Organizamos un pequeño semillero para leer estas obras que muchas veces no se conocen. Y, por ejemplo, leímos breves narraciones de Dostoyevsky, como El cocodrilo o Un episodio desagradable. Y son textos llenos de humor, llenos de juegos de palabras, de una gracia verbal maravillosa. Y sí, pensar que Dostoyevsky... y otro episodio, en mayo de este año participé en un congreso, gran congreso internacional, con centro en Estados Unidos, era virtual, y sí, se encontraron en este espacio virtual muchos especialistas en Dostoyevsky, rusos, estadounidenses, europeos, etcétera, y también estuvimos allá nosotros, representantes de la Universidad Nacional de Colombia, y el congreso se llamaba Funny Dostoyevsky, ¿sí? Exploraba los aspectos divertidos de la obra de Dostoyevsky, que claro, no se puede reducir a Dostoyevsky al aspecto chistoso o gracioso exclusivamente, pero son elementos de su obra que tienen mucha importancia y que muchas veces sí, no caben en esta visión estereotipada. Otro elemento de los estereotipos, y pasando a la punta sobre como la poética de Dostoyevsky, muchas veces se piensa que Dostoyevsky es el autor de las obras muy grandes, ¿sí? Uno piensa grandes novelas. Sin embargo, para conocer bien a Dostoyevsky, también vale mucho la pena leer sus narraciones breves. Incluso, probablemente, incluso puede ser aconsejable empezar con las narraciones breves, porque hay varias de estas narraciones en las cuales podemos ver como condensado el método poético de Dostoyevsky. Puedo mencionar para sí, empezar un poco, un pequeño recorrido por las obras del autor, el texto famosísimo que se llama Las Memorias de Subsuelo. Las Memorias de Subsuelo, en Rusia lo consideramos tal vez el texto más elaborado desde el punto de vista poético, artístico de Dostoyevsky. Un texto en el cual su método se logra percibir, explorar muy bien. Es un texto construido alrededor de un narrador que no tiene nombre, ¿sí? Es un narrador que tiene interés en explorar su propia psique, sus propias
emociones, de sus propias ideas. Y es un narrador, y este es el punto clave, es un narrador que podríamos llamar poco confiable, ¿sí? Usando un poco los términos ya de la teoría literaria del siglo XX. En este texto, Dostoyevsky se atreve a hacernos escuchar a una persona y en parte identificarnos con una voz de una persona que no es buena, ¿sí? O sus calidades éticas son dudosas. Y nosotros nos sentimos como sumergidos en esta personalidad creada lingüísticamente por Dostoyevsky, y parece que vivimos las mismas emociones, los mismos sentimientos que nos describe este narrador. Entonces empezamos a pensar, sí, es una herramienta lingüística, pero llega a nuestra individualidad. Nosotros empezamos a sentir esta preocupación. Yo me reconozco en esta voz, yo soy igual o soy diferente. Después de esta obra de las Memorias de Subsuelo, Dostoyevsky empieza a desarrollar y perfeccionar siempre este método. ¿Sí? Nos está ofreciendo una polifonía de voces, por eso la terminología musical, ¿sí? Polifonía, es decir, distintas voces, y cada voz entona su propia melodía y crean un coro, pero no es un canto llano, ¿sí? en el cual hay una sola melodía, hay varias melodías y hay varias voces. Y la experiencia de leer a Dostoyevsky es esta experiencia de escuchar estas voces y preguntarse a sí mismo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y dónde está la verdad. En Crimen y Castigo, este método funciona de una manera increíble, porque nosotros nos acercamos no solamente a Raskolnikov, sino a otros personajes, pero específicamente a Raskolnikov, identificándonos incluso, Rubén, con un asesino. ¿Sí? Nosotros con Raskolnikov, sintiendo empatía hacia Raskolnikov, tomamos la decisión de asesinar a la anciana. Pensamos si somos superiores en relación con las otras personas, o somos inferiores o personas normales. Estamos como viviendo este complejo napoleónico que está viviendo Raskolnikov en el libro, pero nosotros mismos también lo vivimos con Raskolnikov gracias a Dostoyevsky. Y después, sí, con este mismo personaje vivimos el proceso de la transformación espiritual. Hay una investigadora muy importante actual de la obra de Dostoyevsky, Tatiana Kasatkina, una investigadora rusa. Ella propone leer las obras de Dostoyevsky como una especie de textos que están pensadas para transformarnos. Sí, que Dostoyevsky usa todos los métodos posibles para crear, para obligarnos a vivir una experiencia transformadora. Y en gran parte, ¿sí? Lo hace, ¿sí? A partir de la creación de estas voces tan convincentes, tan poderosas, tan llenas de fascinación, como por ejemplo puede ser esta voz de Raskolnikov, que sin embargo está completamente equivocado. Dice nosotros, está equivocado, pero al mismo tiempo reconocemos que es muy poderoso. Esa, ese otro
modo de convivir con la escritura de Dostoyevsky y de descifrar su propósito artístico. ¿Para qué sus personajes? ¿Para qué 300 páginas que mantienen a la lectora o al lector, al joven, a la persona madura, a la persona ingenua, que ve la trama de suspenso, para decir crimen y castigo, para señalar a crimen y castigo? ¿Para qué Dostoyevsky emplea una locuacidad de un gran arte verbal? Todos son muy locuaces, todos sus personajes. ¿Para qué eso? Al escucharla, Anastasia, yo me atrevería a formular, estando de acuerdo con la profesora Kasatkina, que Dostoyevsky no se escapa de ser un pensador ético también. Es un pensador ético al que la pregunta sobre el bien y el mal y la transformación del sujeto por unas convicciones éticas o por un camino ético en el que enfrentarse a sí mismo, mirándose hasta el fondo, conduce a una metamorfosis ética. Una metamorfosis ética que se experimenta mucho. Yo recuerdo todavía la experiencia de leer Crimen y Castigo, las últimas páginas, como ese camino que lo lleva a él a una redención. El término tiene muchos significados, pero uno muy poderoso, la dimensión ética, tan actual y tan necesaria en el mundo de hoy, la dimensión ética, en un mundo inmerso, digámoslo así, empantanado en la corrupción y la simulación y la ligereza con que se atenta contra la otra, contra el otro, ¿verdad? Pero bueno, esa dimensión ética era una que rechazaba un gran detractor de la obra de Dostoyevsky, y esa convivencia con sus personajes la miraba por encima del hombro un escritor ingenioso, muy snob. Siempre se acordaba de su apartamento en San Petersburgo, el de su padre, y le echaba toda la culpa a los hechos políticos y sociales que lo dejaron sin esa vivienda. Pero a ese escritor detractor de Dostoyevsky se le olvidaba decir que su padre fue el que le llevó al zar y en cierta manera lo presionó para que firmara la abdicación. Me refiero a Nabokov, un escritor muy ingenioso que hace un artículo grande en las lecciones de literatura rusa, cuestiona a Dostoyevsky justamente esa dimensión, su dimensión ética y su dimensión de que el lector vive en la piel, debajo del pellejo de los personajes de Dostoyevsky. Profesora Anastasia, hay un congreso internacional que se va a realizar en la Universidad Nacional de Colombia. Usted es la coordinadora, la organizadora. ¿Por qué no nos cuenta quiénes van a estar en el congreso? ¿Cuál es el leitmotiv de este encuentro de estudiosos de la obra de Dostoyevsky? ¿Y cómo pueden llegar, conectarse a las sesiones que se van a realizar? ¿Y en qué fechas? Sí, es una gran alegría. Tenemos la próxima semana, el 11 de noviembre, se cumplen los 200 años y la próxima semana tenemos una gran celebración. El congreso se llama Retratos de Dostoyevsky, Poética, Ideología y Herencia, y estos son los ejes temáticos del congreso. ¿Sí? Vamos a hablar de la poética de Dostoyevsky, es decir, de su obra, de las preguntas de su estilo, de sus tramas, de sus obras. Vamos a hablar de su ideología y también de la dimensión ética, y vamos a hablar de su herencia, es decir, las relaciones que hay entre la obra de Dostoyevsky y otros fenómenos culturales. Vamos a iniciar este recorrido el 10 de noviembre, el miércoles de la próxima semana, con primero un lanzamiento de la revista Yasna Poliana, porque el congreso es organizado también por este grupo estudiantil que ya estaba comentando,
un grupo que existe ya desde hace más de 10 años, fundado por Marina Kuzmina, que fue profesora del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional y gran conocedora de la cultura rusa y divulgadora de la cultura rusa, estudiosa de la cultura rusa, que trabajó aquí en Colombia. Entonces vamos a empezar lanzando la revista Yasna Palana para después, este mismo día, el 10 de noviembre, escuchar una gran conferencia inaugural que va a presentar Alejandro Ariel González. Alejandro Ariel González es nuestro invitado muy importante, es presidente de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, uno de los grandes especialistas en Dostoyevsky y traductor de Dostoyevsky. Y Alejandro nos va a hablar sobre la traducción y la recepción de Dostoyevsky en el mundo hispanohablante. Esta conferencia inaugural se va a transmitir a través del canal de televisión de Universidad Nacional de Colombia. Y en Facebook también se va a retransmitir. Nosotros desde mañana vamos a empezar a difundir, ¿sí?, los afiches y todos los enlaces en distintos espacios en las redes sociales, en las páginas. Entonces, sí, no van a perder esta conferencia, gran conferencia inaugural. El 11 de noviembre todo va a ocurrir también en el espacio virtual. Vamos a tener primero una sesión dedicada a Dostoyevsky y la filosofía. Es justo esta dimensión ética que estábamos comentando. Vamos a escuchar ponencias de los profesores, estudiantes de maestría y de pregrado, tanto de Universidad Nacional de Colombia como de Universidad de los Andes, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Argentina, y se van a tratar cuestiones como la verdad en los cuentos de Dostoyevsky, el amor y la belleza en Dostoyevsky, libertad y tiranía, ¿sí?, en la obra de Dostoyevsky, grandes cuestiones éticas y filosóficas. Este mismo día, el 11 de noviembre, yo voy a dictar una conferencia dedicada a las lecturas rusas actuales de Dostoyevsky. Esta conferencia va a transmitirse a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Después vamos a escuchar otras ponencias sobre distintos aspectos de las obras de Dostoyevsky. Finalmente, el 12 de noviembre, vamos a tener primero un espacio dedicado ya no solo a Dostoyevsky, sino a la literatura rusa, porque pensamos que se merecía también, valía la pena acompañar a Dostoyevsky con unos contextos, unas aperturas hacia la cultura rusa. Así, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, vamos a estar en una sesión sobre Mayakovsky, sobre los Faustos en la literatura rusa, distintas representaciones de Fausto. Vamos a escuchar una ponencia sobre la historia de la lectura de literatura rusa en Colombia. Y finalmente, cerrando nuestra gran conmemoración, vamos a escuchar ponencias sobre, digamos, de lecturas comparadas, Dostoyevsky y Gogol, Dostoyevsky y Bresson en el cine, Dostoyevsky y Beckett. Y finalmente, a partir de las 5:30, vamos a tener el honor de escuchar la conferencia de clausura de Rubén Darío Flores, dedicada a la narrativa de Dostoyevsky y su relación con la poesía de Alexander Pushkin, y cómo esta relación se refleja en el discurso que ya mencionamos hoy sobre Pushkin, que pronunció
a Dostoyevsky en ocasión de la apertura del monumento a Pushkin en Moscú. Este discurso recientemente fue traducido al español. Sí, le cuento a nuestros oyentes por el profesor Flores. Entonces vamos a tener esta oportunidad de escuchar su análisis, sus comentarios filológicos, culturales, lingüísticos acerca de este gran texto. Y esta conferencia también se va a transmitir a través de YouTube, del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Todos bienvenidos. Bueno, Anastasia, yo creo que los escuchas, las escuchas, los internautas, las internautas, se llevaron varias preguntas, la relación entre Dostoyevsky y la elección y las elecciones éticas, los dilemas éticos, los dilemas morales, la pregunta sobre qué escritor era Dostoyevsky, cuántos registros había en su obra, coloquiales, de folletín, filosóficos, de la literatura rusa, ¿verdad? Una escritura que no puede verse como, usted se refería a ello, hay ese estereotipo de que era un escritor muy tosco, un escritor que no manejaba un estilo, al contrario. La otra pregunta, Dostoyevsky y los grandes interrogantes éticos que se puede hacer un individuo en el transcurso de su vida. Y Dostoyevsky, como usted lo señalaba, un escritor en cuya inmersión, cuando se sumerge en la lectora, el lector, los lectores en su obra, es una facultad de la escritura de Dostoyevsky. Podemos decir, su escritura transforma al lector. Y está el punto de cómo los estereotipos sobre Dostoyevsky también llevan a conocerlo para profundizar en la obra de un escritor que es vigente, que tiene muchos aspectos. Usted habló de la polifonía, muchas voces que se cruzan, se entrelazan. Hay un ritmo en la narración y una inmersión, una experiencia de los personajes, como si estuvieras dentro de una polifonía de argumentos, de voces, de ideas. Y escritor que es también un humorista, un hombre de letras, de mucho ingenio, de mucha chispa, diríamos en Bogotá, de gran sentido del humor. No es el estereotipo que estaba construyendo. Yo no entendí por qué Carlos Fuentes, yo lo que no leyó a Dostoyevsky, no lo leyó Carlos Fuentes, me da mucha pena decírselo, que no lo leyó, no lo entendió. O lo leyó en una mala traducción, es que también hay tantas traducciones indirectas, quién sabe de qué lenguas, tal vez el traductor no entendió. Sí, tal vez el traductor no entendió el humor, entonces, pobre Fuentes tampoco. Sí, exactamente. Bueno, pero no le echamos toda la culpa a los traductores ni a las traductoras, porque es gracias también a las traductoras y a los traductores que se ha logrado comunicar la gran obra de Dostoyevsky. Entonces, bueno, yo creo que ha dejado un universo de sentidos esa presentación. La profesora Anastasia Bielausova, organizadora del gran congreso internacional que va a tener como sede la Universidad Nacional de Colombia, con invitados e invitadas a los cuales ya se ha referido mi colega, la profesora Anastasia, y les esperamos entonces en ese congreso y fundamentalmente que leamos a Dostoyevsky, vivamos esa gran experiencia estética, esa experiencia artística, esa otra dimensión de la imaginación de un gran autor de Rusia del siglo XIX, también del siglo XXI. Muchas gracias, profesora Anastasia, y no sé qué mensaje quiera ya
para que se lleven como una conclusión no final, una conclusión para continuar el camino como lectoras y lectores de Dostoyevski. Muchas gracias otra vez, y mi último mensaje sería muy simple, ¿sí? No tengan miedo. Dostoyevski no es tan monstruoso como a veces se piensa. Es un autor que se puede leer realmente, ¿sí? Y que se puede disfrutar. Es un autor que combina una profundidad con una modernidad y la grandeza con cierta capacidad muy especial de escribir obras que son capaces de entretener. Entonces, no tengan miedo, vayan a una librería o acérquense a una biblioteca, ¿sí? Y saquen una novela de Dostoyevski. Pueden empezar por los cuentos o por la novela Crimen y Castigo, o las Memorias de Subsuelo, o El Idiota, o los hermanos Karamazov, aunque tal vez los hermanos Karamazov mejor reservar para la segunda etapa. Y descubren a este gran autor. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, pues nuevamente ha sido un placer intelectual. Es la primera ocasión que tenemos de escuchar a la profesora Anastasia Bielausova del Departamento de Literatura, docente de Literaturas Europeas de la Facultad de Ciencias Humanas. Y desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, el lugar a donde llegan los libros de las profesoras y los profesores, y luego se van al mundo de la cultura, al mundo de la vida social. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en estas conversaciones desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, en Colombia. Hasta pronto.